Amigas y amigos, vamos a este segmento un poco atropellado, pero estamos sobreviviendo. Les decía, cuando fuimos interrumpidos nuevamente por el enemigo de la tecnología, les decía que el precio de la leche es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Pero también lo es, y ahí empecé, también lo es este asunto de Moody's, la casa de acreditadora. O sea, Moody's ayer, después de todo este esfuerzo de los puertorriqueños que han ido casi mendigando a través de todas las avenidas de la Florida y las avenidas de Nueva York, tratando de llevar un mensaje después de tanto sacrificio de todos, sacrificios de todos para poder establecer unas condiciones atractivas y de reasegurar el compromiso del país con el pago de la deuda para poder continuar sobreviviendo en ese mercado terrible de la inversión y del capital. Después de todo eso, viene ahora Moody's y dice que eso no es suficiente, que mis nietos no van a pagar. Y que como mis nietos no van a pagar, pues le dice, no compren esa deuda a largo plazo de Lela. O sea, esta gente no tiene ningún fondo en la satisfacción, en la autosatisfacción. Recuerda que esta gente crea sus propias clasificaciones y cuando no las tiene, se las inventan y crean unas nuevas. No, las clasificaciones no fueron las mismas toda la vida. Hay clasificaciones que se dieron en tiempos recientes, nuevas clasificaciones. Y eso fue uno de los primeros issues que tuvimos cuando hubo el cambio de gobierno, que había habido unas clasificaciones que ellos alegaban que fueron clasificaciones automáticas, que nada tenían que ver con la realidad económica de las jurisdicciones evaluadas. Así que eso nadie les cree. Nadie les cree, pero entonces siembran el terror. Son terroristas. Siembran el terror entre los inversionistas y siembran la desesperanza entre los puertorriqueños. ¿Por qué? ¿Para qué seguir luchando entonces si al final del camino Moody's va a decir que no todo es suficiente? O sea, ¿cómo yo voy a poder satisfacer a una casa acreditadora de que mis nietos, mis bisnietos, van o no van a poder cumplir con la responsabilidad? ¿Qué nos está diciendo Moody's? Moody's nos está diciendo de que se acabó el proyecto de país, que el proyecto de país apenas tiene cierto tiempo para durar y que de ahí en adelante no podrá continuar. Obviamente, no podría continuar bajo los términos del inversionista privado, del capital. Y ese es el peor, porque esa preocupación es la que más hondo cala en esa del miedo, el pensar de que próximamente tendremos que refugiarnos en la sierra, allá en la cordillera central y esperar varios años en lo que termine el caos y saldremos de las cuevas nuevamente a ver qué queda en nuestro país. Entonces seguimos por ese camino y nos levantamos hoy con la preocupación de los puertorriqueños en cuanto a si nos nombraron o no nos nombraron un monitor, un supervisor, un sheriff, un marshal, que en las películas de vaqueros siempre sabíamos que el sheriff, que cuando llegaba el marshal se solucionaba el problema en el pueblo, porque venía el marshal federal. Miren, yo les quiero decir algo, amigas y amigos, por propia experiencia. Siempre han estado los monitores. Nunca han dejado de estar con nosotros. Y ahí es que voy a mi teoría cuando empecé el programa. Da la impresión a veces de que el modelo se creó para reemplazar al monitor federal. Ahora lo pintan muy interesante, porque ahora nos trae un monitor federal con nombre boricua. Y es boricua. O sea, eso lo hace menos o más federal. ¿Eso lo hace un federal bueno o lo hace un federal malo? ¿Qué diferencia tiene ese en términos de reconocer de que en realidad
algo pasa, para bien o para mal, yo creo que para mal, porque el problema de la policía de Puerto Rico debimos haber sido capaz nosotros mismos de solucionarlo, porque yo sé lo que el diseño de país requiere de la policía. Yo lo entiendo, nadie me diga. Yo sé dónde el gobierno ha perdido, o la sociedad puertorriqueña ha perdido el control social, que es otra realidad, ¿no? Y sabemos nosotros todo esto. ¿Por qué entonces tenemos que llevar a los extremos de que ocurra lo que está ocurriendo, que es una persona a ganar un dinero, una suma cuantiosa? Yo ahí no entro en disputa, porque no es fácil cumplir con todo ese montón de formas que le van a hacer llenar al hombre de que hoy salieron 7 policías, de los 7 policías todos se portaron bien, ningún policía usó uso excesivo de fuerza, ningún policía violó la ley 54, ningún policía utilizó brutalidad policíaca, ningún policía plantó evidencia. Ok. O sea, hoy 7 policías hicieron su trabajo. Y tenemos que traer a alguien que sea capaz de decir que 7 policías hicieron su trabajo. Y entonces yo me voy a preguntar si al final del camino el monitor va a certificar que 7 policías hicieron su trabajo y se aumenta la criminalidad. ¿Dónde está el problema? ¿El monitor es el problema? Si el monitor dijo que habíamos cumplido. O sea, ¿cuál es la necesidad del monitor? Pues la necesidad del monitor es nuevamente para darle un maquillaje, algo cosmético a la relación de la autoridad, nuevamente del gobierno de los Estados Unidos sobre los asuntos de Puerto Rico. Que ahí nos debiera dar un poco de vergüenza, porque es resultado de nuestra propia inacción. Esto, dicho sea de paso, esto no se le ocurrió al gobierno de Estados Unidos. Se le ocurrió a una organización que vela por los derechos civiles, que vela por derechos fundamentales, que tuvo que venir de allá. Porque nosotros, la Unión Americana de Libertades Civiles, no fue la Unión Puertorriqueña ni la voluntad puertorriqueña de hacerle frente a la brutalidad policíaca. Tuvo que venir otro a decirnos lo que teníamos que hacer. Vuelvo con ustedes enseguida. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Guaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos, amigas y amigos de Puerto Rico y el mundo entero. Esta es Bonita Radio. Les habla José Ariel Nazario en su segmento de la previa. Hoy trabajando con un poco de problemitas, pero haciendo todo lo posible por llevar los mayores minutos de información a todos ustedes. Termino el día de hoy advirtiéndonos sobre todo esto que está ocurriendo. Y lo ato a la decisión más reciente. Acabamos de recibir la noticia de que en una opinión de 34 páginas, una jueza puertorriqueña del Tribunal de Primera Instancia acaba de mantener en su puesto o ordenar que se reponga en su puesto y se le paguen lo que se debe al Procurador de la Salud.
nuevamente, predicado en el debido proceso de ley y en las libertades fundamentales del individuo, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasa es que esto es parte de la expansión innecesaria del gobierno. ¿Por qué son los procuradores? El ombudsman era uno, y es una figura del derecho parlamentario sueco, que se impone en Puerto Rico con el propósito de crear una agencia responsiva a la ciudadanía, procurador del ciudadano. Era un instrumento de cumplimiento con la suficiente autonomía e independencia para poder señalar lo que estaba mal, pero que en términos políticos nosotros quisimos convertirlos en un instrumento más de la politiquería, en un instrumento más para obviar ciertas cosas y poder terminar con el control absoluto del área de fiscalización. Yo le estoy diciendo a todos ustedes que aquí el problema constitucional lo tiene la oficina de los procuradores, muchos procuradores estos que crearon. Aquí se ha creado un procurador para cuanta cosa imaginable hay. Y la creación de esas oficinas, a mi juicio y muy respetuosamente someto, son contrarias a los poderes delegados de la Constitución en la Asamblea Legislativa. El poder de fiscalización fue delegado. Y aquí no podemos creer, y se lo digo a las juezas, se lo digo a los abogados, se lo digo a todos. El error está en que creamos y permitieron que se crearan un montón de agencias de que lo único que responden es a una agenda parcialmente relacionada con derechos de ciudadanos, pero que el remanente está vinculada a poder tener un gobierno paralelo, usurpando funciones que son de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa debe ya comenzar a reexaminar las procuradurías. ¿Cómo me van a decir a mí en Puerto Rico que es necesario una procuraduría para el veteranos del Ejército o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América? O sea, aquí vamos a monitorear al secretario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ridículo. No podemos ni citarlo a comparecer. Al hospital de veteranos, ridículo. Eso es propiedad de otros. No tenemos nada que decir. Llegamos hasta las afueras y cuidado que la carretera no haya sido ya federalizada. Hasta el portón, ahí llegamos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo otro? El procurador del paciente. ¿Cómo que el procurador del paciente? Sí, el comisionado del seguro, ¿qué tiene que ver con el paciente? No tiene que ver nada. El secretario de salud no tiene que ver nada. Nadie fiscaliza. El que fiscaliza ahora es el procurador del paciente. ¿Qué es eso? O sea, necesitamos un procurador que le diga al gobierno que ha fallado en vacunar a los niños. O que nos hemos convertido de un país desarrollado en un país subdesarrollado donde la vacuna vuelve a ser objeto de política. Los procesos de vacunación y de salubristas, ¿no? Y entonces viene ahora y me le reconoce unos derechos adquiridos en el puro derecho, sin entrar en sustancia sobre el verdadero problema. Me perdonan los tribunales. Pero aquí es donde el tribunal tiene que también asumir esa responsabilidad que tiene para con la ciudadanía y cuestionarse. Debiera cuestionarse, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y la propia Asamblea Legislativa, que cada vez que creó una de estas procuradurías, lo que hizo fue entregar poderes. Pues mire, rescátelo, elimínelo, no los multiplique, no los divida, no los clone. No se trata de clonar instituciones que no sirven. Que necesitamos un procurador del ciudadano en términos generales, en términos de proyectos especiales, en términos de ¿qué? De que se velen los derechos, si tenemos una comisión de derechos civiles y hay que nombrar un monitor para asegurarse de que se cumpla con los derechos civiles. Amigas y amigos, estamos
tenemos que preguntarnos cómo es esto, si se trata de un programa de país o si se trata de un programa para preservar el status quo, para que nada ocurra, para que se permita que dentro de un tiempo razonable se pueda sacar la inversión, la ganancia que se quiere sacar, y cuando se acabe la ganancia, Moody's advierte, ¡hey! Ahí no hay más nada que exprimir. No metan chavo. No metan chavo, porque si meten dinero es para un proyecto de país, no es un proyecto que responda al bolsillo nuestro. O sea, Moody's le hace un gran daño a los americanos. Moody's opera aquí como un verdugo. Es como una coletilla del sistema que dice, ya no da más leche la vaca. No hay más nada que sacarle. No hay más nada que exprimirle. Lo que quedan son los puertorriqueños. Amigas y amigos, yo creo que no doy para más hoy. Gracias por habernos escuchado tarde. Kimberly, 1.000.000 de gracias por haber accedido a nuestra petición de estirar el tiempo un poco y por todo el trabajo que ha hecho Kimberly para lograr que estemos en el aire un ratito en el día de hoy. Todo está presente. La Asamblea Legislativa entra en sus últimos periodos, en sus últimos 20 días. Así que todo va a ser emoción en la Asamblea Legislativa. Y aún las peleas en las Asambleas Legislativas, aún las peleas que hemos vivido en estos últimos días, recuerden lo que les dije. Somos una democracia joven. Estamos todavía en nuestra adolescencia. A ver si nos podemos dar cuenta para qué se estableció. Si para mantener el status quo o si para servir de instrumento en el desarrollo de un programa de país. Buenas tardes, mundo, buenas tardes, Puerto Rico.